GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano, con la participación especial del contador público Nicolás Pérez Méndez, quien es contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, egresado de la maestría en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Ha cursado diversos diplomados, seminarios, cursos en impuestos en el CEFA, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con una experiencia de más de 13 años en diversos despachos, Efraín Lechuga, Gobierno del Estado de México, entre otros. Los dejamos con nuestro invitado, el contador público Nicolás Pérez Méndez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Como ya lo escucharon, en esta ocasión nos acompaña el reconocido contador Nicolás Pérez Méndez, quien nos va a hablar de un tema muy interesante hoy en día. Nico, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a compartir tus amplios conocimientos fiscales con nuestros escuchas. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero no dormirlos durante este tiempecito. Y bueno, pues sí, es un tema muy interesante y sobre todo controversial. Fidel, bueno, pues tú sabes que desafortunadamente la redacción de las leyes nos ha causado una serie de conflictos en las definiciones enormes. Entonces sí es un tema. Yo estoy seguro que todavía hay dudas y hay controversias en cuanto a lo más básico. ¿Qué personas pueden formar parte del RIF? Hay personas que todavía levantan la mano y preguntan, oye, ¿yo puedo ser? Y como se ha promovido tantas facilidades en este régimen, de repente todos nos queremos ubicar en él. Entonces sí, es un tema muy interesante. Sin duda, no sabemos muchos de las obligaciones que tienen este régimen y bueno, ojalá que tú nos puedas aclarar todas las dudas que hay sobre el tema, ¿verdad? Nico, ¿qué te parece si empezamos con hablar de algunas generalidades de este régimen? ¿Por qué inició? ¿Por qué estamos aquí en el RIF? Bueno, la exposición de motivos de la reforma de 2014, por parte, por supuesto, del Poder Ejecutivo, promovió la facilidad de hacer el pago del impuesto. Entonces, en ese afán de querer facilitarle a todo público el acceso a la presentación y cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues se pretende mandar este régimen. Es una buena intención, a mí me parece una muy buena intención, pero desafortunadamente hay muchas personas, y creo que lo hemos oído a nivel nacional, el régimen de repecos está siendo extrañado, porque sí, efectivamente, era más sencillo estar, haciendo el pago bimestral sobre una cuota fija, tú ibas y bimestralmente hacías el pago en la entidad federativa de los montos de los impuestos, de acuerdo a unas estimaciones que te hacían en tu régimen, y pues ese régimen se extraña. Sin embargo, bueno, pues la intención es buena, no se logra. Yo veo que desafortunadamente no se logra porque durante estos primeros meses del 2014 ha habido muchas controversias acerca de qué personas pueden formar parte del RIF. De repente hay artículos que nos permiten, por ejemplo, aquellas personas que lleven a cabo actividades empresariales, y el artículo 111 dice, únicamente personas físicas que lleven a cabo actividades empresariales y servicios por los que no se requiera título profesional. Correcto. Y por otro lado, existen restricciones que nos abruman porque de repente no podemos definir qué personas pueden o no ser parte del RIF. Entonces, con ese afán, esa buena intención, no se alcanza del todo ese punto. Yo espero que en los próximos días, ya estamos en cierres de abril, sabemos que tenemos que cumplir con la primera declaración en el mes de mayo, pero si todavía no sé si puedo o no incorporarme al régimen, es muy controversial. Espero que haya algún decreto en resolución, nos permitan resolver y definir muchas situaciones en la redacción de dicha reforma para 2014 en este régimen de incorporación. Muy bien, Nico. Entonces, en tu opinión, definitivamente estábamos mejor como antes, como repecos, con todos los problemas que ahorita hemos vivido y que todavía faltan muchos problemas por verse. Mira, definitivamente hay este régimen ciertamente acaparaba muchos campos, muchos sectores,
No es como tal que yo diga, ¿sabes qué? El repeco era la mejor forma. Tal vez no era la mejor forma. Considero que ya con los elementos, que las facultades que tiene la autoridad fiscal, pues pueden fiscalizar de una manera más concreta. Este régimen de incorporación fiscal, te digo, es una buena intención, pero nos hace falta definir, nos hace falta por parte de las autoridades que nos concreten situaciones muy específicas, que nos den ejemplos más amplios. Ha habido cursos, yo sé, ha habido cursos a nivel nacional acerca de este régimen de incorporación y precisamente creo que por eso se está animando mucho la gente. Pero sí hay muchos supuestos en los que de repente decimos, oye, ¿cómo me incorporan una persona con estas características si específicamente un artículo de ley nos dice que no pueden formar parte? Y además, con esta incorporación automática por parte del SAT, Sí. el sistema del SAT de repente da de alta personas en el régimen de incorporación fiscal y yo me pregunto, bueno, ¿sí puede ser o no? Entonces hay muchas situaciones. El repeco no era la mejor forma. No creo que sea la mejor forma. Sí tenían acaparados a muchos contribuyentes, pero faltaban más. Entonces, creo que el repeco sí se extraña por la facilidad que implicaba. Era relativamente muy sencillo. Pagar. Cualquier persona podía hacerlo. Así es. Y ahorita con el régimen de incorporación. Oye, independientemente de que el régimen de incorporación fiscal parezca sencillo, yo quiero saber cuántas personas a las que va encaminada este régimen verdaderamente tienen acceso a una computadora, verdaderamente tienen el conocimiento de manejar internet, la facilidad de estar capturando los datos en el sistema de pago referenciado y en el sistema de mis cuentas. Que por supuesto, a nivel contadores tú lo ves y es facilísimo estar capturando los datos en este sistema. Pero yo me pregunto, la persona a la que va encaminada, que son las personas de las tienditas, que es más que nada los carpinteros, de repente, y la exposición habla de fontaneros, ¿no? Sí. Los fontaneros, yo me pregunto si sí tendrán ese acceso, esa facilidad a las computadoras y este tipo de sistemas. Es muy relativo, Sí, ¿no? definitivamente Así no. es. Esta gente, pues, se le va a dificultar enormemente. Y lo escuchamos ayer en las preguntas que se nos hacen, ¿verdad? Oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer aquello, esto? No tienen gran idea de sus obligaciones, ¿no? Claro. Muy bien, Nico. Oye, una de las preguntas, de las grandes dudas es, ¿el socio integrante de una persona moral puede ser a la vez o estar en el RIF? Es decir, si tiene aparte un negocio, ¿pudiera hacer esto? ¿Lo permite la ley? ¿Qué hay al respecto? Mira, el artículo 111 en relación a esto es el cuarto párrafo donde se establece las limitaciones para que formen parte del régimen de incorporación. Nos dice específicamente, no podrán formar parte del RIF los socios de personas morales. Posteriormente de la misma redacción nos dice, cuando haya vínculo en el artículo, vínculo de acuerdo al artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero de repente te decía que la redacción en este punto es muy interesante, porque dice los socios de personas morales, hay una comita, y luego nos habla de integrantes de personas morales. Entonces, en este punto me parece muy, muy difícil definir esta situación, porque las autoridades mismas, inclusive, ya he tenido personas que son socios de personas morales y el sistema de manera automática me los mandan al régimen de incorporación. Entonces, es donde yo te comentaba, oye, a ver, si la ley me dice específicamente que un socio de persona moral no puede formar parte del RIF, ¿por qué si el sistema tiene identificada y dada de alta la obligación de socio de persona moral, ¿por qué me las mandan al régimen de incorporación? O sea, sí lo permite el sistema. El sistema me los ha mandado automáticamente a este régimen. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, si esa no era la intención, entonces quiere decir que la ley está mal redactada o la intención está mal encaminada. Aquí lo que yo debo de entender, y lo hemos visto en alguna de estos cuestionarios de preguntas frecuentes por parte de la página del SAT. Correcto, sí. Nos dicen que lo que se pretende es que los miembros de personas morales no lleven a cabo operaciones con sus partes relacionadas personas morales. Entonces, hay que recordar, el artículo 90 de la ley del ICR nos habla de que personas pueden ser partes relacionadas con 3 características. Cuando participen en las acciones, cuando participen en la administración de las personas o cuando haya control. Ok. Entonces,
básicamente, yo lo que veo en lo que está encaminado es evitar que haya evasión por parte y planeación fiscal. ¿Yo qué haría? Por ejemplo, si tengo una persona moral y tengo a mis socios, incorporo a todas esas personas físicas en el régimen de incorporación fiscal y le empiezo a vender a la persona moral. Inclusive puedo, tú lo sabes, puedo manipular el precio en el que está vendiendo el socio a la persona moral precisamente porque son partes relacionadas y existe alguno de estos tres vínculos en términos del 90. Okay. Entonces, yo puedo negociar con el socio, bueno, pues a lo mejor me puedes vender a un valor diferente, me puedes vender lo que tú quieras, y ve por un lado, la persona moral, todos los gastos que se le paguen a las personas del régimen de incorporación fiscal son perfectamente deducibles para las personas que les compren. Son perfectas, y tenemos reglas de resolución específica que nos dice todos los comprobantes que sean emitidos por personas del régimen de incorporación son deducibles y acreditables. Lo que antes no se podía en Repeco. Por ejemplo, exactamente. Ese es de los peros que tendríamos que verle al Repeco, ¿no? Correcto. Hoy en el régimen de incorporación fiscal es perfectamente deducible el comprobante que hayas capturado en el sistema de mis cuentas, que inclusive sabemos que tenemos resolución, que ese comprobante se puede utilizar con la simple contraseña del contribuyente. No necesito ni fiel, ni necesito un certificado de sello digital para emitir ese tipo de comprobante. Con contraseña basta. Con mi contraseña basta. Y el certificado que vamos a ocupar o que va a ocupar el sistema es el propio del SAT. Por lo tanto, ese comprobante es totalmente deducible. Entonces te decía, si yo tengo una persona moral y a mis socios los incorporo en el régimen de incorporación, puedo estar manipulando las operaciones de tal manera que yo lleve a cabo deducciones y la persona que me está vendiendo no tenga la obligación de acumular durante bastante tiempo, o por lo menos un porcentaje. Sabemos que el régimen de incorporación durante el primer año le van a reducir el impuesto al 100% durante el primer año. Y en esa razón, bueno, aproximadamente del 10%, desde el 10% cada año, pues van a ir reduciendo efectivamente esa reducción. Sí. Entonces, imagínate cuántas operaciones y cuántas situaciones se podrían manejar si la persona moral realiza operaciones con sus socios. Claro, claro. Pero de la redacción del 111 no se entiende eso. Esa es la interpretación que tú y atinadamente considero estás dando y estamos creo que de acuerdo con ella. Y creo ¿verdad? que estamos sustentando. Sí, sin duda. Oye, ¿por qué razón limitar la operación? El régimen en el que puedes operar si no realizo operaciones con la persona moral con la que tengo vínculo. Al contrario, de hecho, las leyes, por un lado, deben de impulsar la actividad económica. Entonces, el hecho de que me limiten a personas que sean socios de personas morales, me parece increíble. Ahora, fíjense, me parece incongruente. En la redacción del artículo 111 nos habla de vínculos entre personas del RIF y personas, o que hayan tenido vínculos con esas personas morales. Hay que tener en cuenta que esta última característica, para entender que hay una parte relacionada, también está relacionada con los trabajadores. Es decir, mi trabajador es parte relacionada de la persona moral para la que está trabajando. Entonces, si esa fuera la interpretación, ¿cuántos trabajadores no podrían formar parte del RIF cuando forman parte de una persona moral? Es una parte relacionada de una persona moral. Claro. Entonces, sin duda. me parece contradictorio. ¿Cuántas personas quedarían fuera del RIF cuando se supone que es lo que quiere acaparar la generalidad? Oye, nada más por ser trabajador de una persona moral, ¿significa que no puedo formar parte del RIF? Me parece absurdo. Totalmente. Me parece absurdo. Totalmente. Entonces, de hecho, hay que recordar que en la primera modificación de resolución miscelánea fue que el 13 de marzo Sí. nos establecen facilidades para que personas que obtengan ingresos por actividad y además sueldos y salarios asimilados e intereses puedan formar parte del régimen de incorporación fiscal. Lo que no está contemplado así en la ley. Exactamente, porque en la ley efectivamente nos habla de que personas que únicamente lleven a cabo operaciones en actividad empresarial, la resolución me da una facilidad. Entonces, vinculando esto de la parte relacionada con la persona moral, entonces, ¿a cuántas personas me están sacando del régimen de incorporación? No está bien redactada la ley.
y desafortunadamente eso es lo que nos causa una controversia. No tengo un decreto, no tengo resolución, no tengo algo que me arroje un poco de luz para poder definir, oye, esta persona sí puede formar parte del RIF, hablando de socios de personas morales. Así es, así es. Y eso es muy frecuente, ¿no? Que socios tengan aparte un negocio y quieran aprovechar esta facilidad, este estímulo de no pagar ISR al 100% en ese primer año. Correcto. Y quieren caer ahí. En este caso, ¿qué hacer? Una consulta a la autoridad. Si el sistema lo permite, lo hacemos y después a ver qué pasa. ¿Qué sugieres, Nico, que hagamos? Mira, siempre estamos en una sociedad de derecho. Considero lo más importante y trascendente. Uno, que consultemos, mira, podemos desafortunadamente en las consultas, ya sea vía oficio, ya sea chat, ya sea por teléfono, por donde queramos, desafortunadamente en términos de código las respuestas positivas o negativas de las consultas no se pueden esgrimir como argumento en un medio de defensa. Es correcto. Desafortunadamente no se puede hacer. Ojalá la autoridad colocara a personas capacitadas para responder y sostuviera lo que nos están argumentando, pero bueno, código no lo permite. Entonces, las consultas que hagamos nos puede dejar, es más, de hecho, nos puede dejar todavía en una peor incertidumbre así es, sí. Que la que teníamos antes. Pero, bueno, pues por lo menos hacer unas preguntas. ¿Sabes para qué me sirve? Para que encaminen esas preguntas a personas de otro rango y empiecen a preguntarse ellos mismos, oye, me hace falta definir a estas personas, oye, ¿qué pasa con estas otras? Yo les insisto en mis cursos, señores, pregunten. Yo sé que a veces no tenemos tiempo, no hay oportunidad, pero si yo veo que no está fundamentada la respuesta, ok, no le hagas caso, pero por lo menos la pregunta se encamina a las personas y a los servidores públicos para que se les prenda el foco y nos den alguna herramienta, algún decreto para que nos definan estas situaciones. Entonces, preguntar no está mal. Si tenemos tiempo de estar chateando un ratito, pues métete a la página del SAT en lugar de meterte al Facebook un rato en la noche, hasta las 9, te metes a la página del SAT y le preguntas como si fuera tu cuate, ¿no? Uh-huh. Para que se vayan encaminando estas preguntas a autoridades y a otro rango de personas que tengan esa capacidad de estar emitiendo estos decretos, ¿no? Urge una aclaración ahí para ver si el socio puede o no puede estar en el RIF. Claro. ¿Verdad? Claro. Ojalá que pronto la autoridad se manifieste al respecto. Así es. Muy bien. Nico, ¿por qué razón no está vinculado el cálculo del pago referenciado con el sistema de mis cuentas? ¿Por qué no se puede hacer en forma directa? Ok. Esa es una pregunta muy, muy recurrente. Hay que recordar, ya tenemos regla de resolución al respecto, donde el sistema de mis cuentas es obligatorio para las personas del régimen de incorporación fiscal. Sí. Es más, de hecho, yo comentaba hasta antes del 13 de marzo que este sistema de mis cuentas no era el sistema oficial para hacer la captura y cumplir con la obligación en términos del artículo 28 de código de estar capturando mensualmente la contabilidad. Bueno, estar en este caso para efecto del RIF, sabemos que es de manera bimestral, correcto, pero ya correcto. tenemos la obligación de estar capturando la contabilidad para los contribuyentes. Entonces, teníamos artículo transitorio que nos relevaba durante el primer semestre de estar capturando la contabilidad. De repente, antes del 13 de marzo, fue publicado, fue abierto el acceso a este sistema de mis cuentas y ya teníamos la posibilidad de ingresar y de echarle un vistazo a este sistema de mis cuentas para empezar a identificar cuál es el dato que me iba a solicitar, etcétera. Pero todavía no teníamos regla donde dijera específicamente, este sistema es el que con el que se va a cumplir las obligaciones de Código Fiscal de la Federación en materia de contabilidad. Okay. Hasta el 13 de marzo, que ya teníamos acceso al sistema, fue publicada la primera modificación y ahora sí ya podemos decir expresamente, el sistema de mis cuentas es el sistema con el que cumplimos con la obligación de estar capturando la contabilidad en el régimen de incorporación fiscal. Llevar la contabilidad. Y hay que recordar la importancia que tiene este sistema. Hay que recordar que en caso de que no lo captures durante 2 bimestres consecutivos o hasta en 5 ocasiones, en los 6 años, ojo, ahí hay un error en la redacción, pero bueno, dice 6. Debería de ser 10, pero bueno,
nos habla de 6. Quiere decir, fíjate, pasan 6 años, estás a punto de vencer, dejas de presentar la información y se renueva el plazo para que puedas dejar de presentar durante esas 5 veces en el sistema de mis cuentas. Sí. Pero bueno, es un detallito, ¿no? En la ley. Pero habla de 5 veces en los 6 años. Entonces, si yo dejo de presentar la información en este sistema de mis cuentas, voy a tener un problema porque entonces me van a sacar del RIF. Quisiera hacer una acotación. Ha habido muchas preguntas al respecto. Oye, Nico, si no capturo los datos de mis gastos, la verdad es que no tengo tiempo, me hace falta y además el primer año no voy a tener que pagar absolutamente nada. Entonces, de repente como que se despreocupa la gente y dice, ¿para qué capturo? ¿Para qué lo capturo? Entonces, hay que tener cuidado porque eso le va a servir de estadística a la autoridad fiscal. Sin duda, sí. Oye, ¿cuántas veces a las personas, hablando ahorita de contribuyentes regulares, cuántas veces los han invitado a las oficinas del SAT para detrás de un cuarto oscuro con 2 monigotes en la puerta y te dicen, ¿quién es? Entran 2 personas, que uno es el contador y otro es el representante legal. ¿Quién es el contador? Agarran al contador y aquí te sientes, y los 2 le ponen la mano para que no se escape, ¿no? Sí. Entonces, y te empiezan a mostrar en una pantalla cuáles fueron el monto de tus utilidades, diciéndote, oye, en el año pasado obtuviste tanto de utilidades y este año tanto, ¿por qué? Bueno, estoy seguro que todos estos sistemas van a estar encaminados a controlar el margen de utilidad razonable. Claro. Entonces, no dejemos, por favor, de capturar la información por ser el primer año. Por el contrario, hay que tenerle más cuidado. Entonces, decíamos que el sistema de mis cuentas es obligatorio en el régimen de incorporación fiscal, donde vamos a estar capturando los ingresos, los egresos, la información de los proveedores acerca de este sistema. Oye, ¿por qué no podemos utilizar ese sistema? Porque hay regla también que regula que el sistema de pago referenciado es el sistema que vamos a ocupar para cumplir con la obligación de presentar el pago de impuestos. La respuesta es sencilla y es razonable. En el sistema de mis cuentas, yo puedo estar solicitando comprobantes a mis proveedores. Y ojo, esto también es muy importante en la práctica. Si yo solicito un XML a mi proveedor, ya no va a ser necesario que esté capturando los datos porque automáticamente deben de estar cayendo en el sistema de mis cuentas. Muy bien. Si yo en un momento dado lo que he contemplado es que, por ejemplo, comprobantes con código de barras bidimensional que ocupamos los primeros 3 meses del 2014, por supuesto no van a venir precapturados en el sistema. Todo comprobante que caiga en el CFDI por parte de mi proveedor, que sea expedido en un XML, caerá en el sistema. Por supuesto que el comprobante con código de barras bidimensional no caerá, porque no hubo un control como tal. Entonces, si yo quiero efectivamente cumplir con mi obligación en el mes de mayo, captura, por favor, los comprobantes que te hayan proporcionado en código de barras bidimensional, precisamente para evitar las estadísticas. Okay. Entonces, ojo, a lo mejor yo a mi proveedor le compro N cantidad de producto, sí, y mi proveedor me da crédito. Se va a ver reflejado, por supuesto, el comprobante, porque además es una obligación del proveedor emitir el comprobante por la totalidad de la operación. Me emite el comprobante por la totalidad de la operación y hay que recordar que en términos del 29 de código, la persona que vende en parcialidades tendrá que emitir otro comprobante. Entonces, irán cayendo ahí los comprobantes. Pero el sistema de pago referenciado, para efecto del pago, tanto de los ingresos como de los egresos, se basan a flujo de efectivo. Ok. Entonces, ahí habría un problema si quisiera la autoridad amarrar lo que yo solicité en comprobantes con el pago referenciado. Si quisieran jalarlo de manera automática, no podrían identificar el pago en efectivo, porque hay que recordarlo. Para el artículo 102, en su fracción quinta, establece la obligación de pagar compras e inversiones mayores a 2,000 pesos con cheque nominativo o transferencia electrónica o tarjeta de crédito. Okay. ¿No? Entonces, si yo a lo mejor estoy hablando de una tiendita, puede haber en un momento dado un proveedor que no me venda tanto producto, hasta 2,000 pesos, oye, yo le pago en efectivo, ¿en qué momento se puede dar cuenta la autoridad si ya está pagado? Entonces, me parece razonable que hayan separado el sistema de mis cuentas con el pago referencial. Muy bien. Oye, entonces a partir del 1 de abril, que ya todo el mundo está obligado a emitir CFDI, ya no hay que capturar nada de gastos, de compras, de gastos que hagamos. Todo va a caer ya en forma automática al sistema de mis cuentas.
la captura la vamos a hacer únicamente por enero, febrero y marzo. Sí, sí, y mira, hay un criterio muy interesante en materia de deducciones. No quisiera adelantarme, pero hay un criterio muy interesante. En una primera instancia yo te diría sí. Efectivamente, el CFDI como tal, como ya estamos obligados todos a emitirlo, deberían de estar cayendo. Hay que recordar, por supuesto, que todavía hay operaciones con el público en general. Tenemos regla de resolución también que nos permite llevar a cabo la emisión de un comprobante simplificado. El RIF, ojo, por favor, aquí los repecos están mal acostumbrados. El repeco tenía la idea de que si emitía en algún momento un comprobante fiscal con todos los requisitos se salía del repeco. Por favor, el repeco ya fue, ya está en el pasado. Todas las personas, técnicamente hablando, todas las personas del RIF tienen la obligación de estar emitiendo un comprobante completito en algún momento del bimestre, ¿no? Es más, de hecho, comentaba una cosa que en la práctica sea difícil y otra que en la técnica estemos obligados, ¿no? Claro, claro. Todas las personas del RIF en algún momento tienen que estar emitiendo un comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Sin duda. Ahora, hay una reglita por ahí ¿sí? que dice que si el importe es menor de 100 pesos, así es. no hay obligación, ¿verdad? Así es, así es. Si el monto es menor, salud, y si el monto es menor a 100 pesos y me lo solicita mi cliente, yo estoy obligado a emitir el comprobante simplificado. Perfecto. Si el monto es mayor a 100 pesos, en todos los casos estoy obligado a emitirlo. Es correcto. Correcto. Así Oye, y de estos que no emitas, esto no significa que no lo vayas a acumular, a considerar como ingreso, ¿verdad? Claro, hay que hacer y pagar el impuesto, o al menos cuantificar, ¿no? Sí. Esos importes. Sí. Y debemos de recomendarle a las personas que nos escuchen. Yo estoy seguro que de manera general los contadores lo tienen presente. Va a ser muy complicado, nos están amarrando, porque al ratito lo que va a pasar es que a lo mejor tienes mucho efectivo, a lo mejor no lo declaras, el problema va a ser cómo te lo vas a gastar. Así es. ¿No? Entonces, a lo mejor no lo declaro, a lo mejor lo tengo en efectivo, a lo mejor tuve la suerte de que cada vez que emitía un comprobante simplificado o no lo emitía, pues obtenía el ingreso, ¿verdad? Y no lo declaraba en mi comprobante global. El problema va a ser al rato que si es un monto, y poco a poco se van a ir reduciendo el margen. Si el monto es importante, la pregunta va a ser, ¿y cómo te lo gastas sin que se identifique? Así es, sí, ¿No? correcto. Amarradito con la ley antilavado de dinero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Amarrado. Sí, sin así duda, es, sin duda. Así es. Muy bien, entonces, por un lado voy a llevar mi registro contable, mi contabilidad en el sistema de mis cuentas. Y de ahí voy a obtener la información para presentar el pago referenciado. Y pagar, en su caso, el IVA en un momento dado. De ISR sabemos, como nos lo acabas de explicar, que ese primer año no tendré obligación de pagar nada. Pero sí estaré declarando IVA en su caso y tendrá que ser a través de DIP, entonces. Sí, así es. Hay regla específica y además esta misma regla nos permite llevar a cabo el pago durante el mes siguiente al que se haya terminado el bimestre. La ley, el 112, nos habla del día 17. La regla nos da hasta el mes siguiente completito. Todo el mes completo. Sin que aplique ya el decreto del sexto dígito para que se pase al día siguiente hábil. Correcto. Ya no aplica el decreto. No, pues ya para qué si ya tenemos todo el mes, ¿verdad? Claro. Muy bien, Nico, muy bien. Claro. Oye, ¿y estos contribuyentes del RIF están obligados a presentar DIOT? Porque es una pregunta también muy frecuente. No sabemos, ¿vamos a presentar DIOT o ya no tenemos la obligación? ¿Qué hay al respecto, Nico? Está muy interesante. Mira, en la parte práctica yo estoy seguro que muchos de nuestros escuchas ya tenemos identificado que de manera automática en las obligaciones fiscales por parte de personas que ya están dadas de alta en el RIF no está contemplada la DIOT. No está contemplada como una obligación, sin embargo, pues hay que fundamentarlo. Mira, el artículo 5E de la ley del IVA para 2014 establece en su último párrafo que personas que cumplan con la obligación en términos del artículo 112, estoy hablando por supuesto del RIF, el artículo 112 en cuanto a entrega de información a proveedores, quedamos relevados de presentar la DIOT. Ahora, hay una situación muy interesante, Fidel, y seguramente en tus cursos también te ha sucedido. Existe un artículo transitorio que nos habla que la obligación de estar capturando la contabilidad se ha relevado, nos han dado un plazo
hasta el 1 de julio del 2014. Correcto. Entonces, aquí es donde yo quiero vincular, y es una costumbre que tenemos los contadores. A veces no sabemos por qué tenemos que cumplir o si tenemos que hacerlo. Nosotros preguntamos, ¿y cómo cumplo? Y es una cuestión que tenemos muy fuerte, ¿eh? No importa qué tengamos que hacer, pero tenemos que cumplir. Así es. Estamos muy aferrados a esa. Normalmente es nuestra psicología. Entonces, yo me preguntaría, oye, si el artículo 5E me releva de presentar la DIOT, siempre y cuando presente la información de proveedores, y en términos del 28 de código, y tengo transitorio que nos permite no presentar la información de contabilidad durante esos 6 meses, incluyendo la de proveedores, entonces la pregunta es, ¿entonces estoy obligado a no cumplir DIOT? Hay que recordar, es un fundamento básico que debemos de tener siempre los contadores presentes. Artículo 31 de Código Fiscal de la Federación nos habla que los formatos, para cumplir, tenemos la obligación, o la autoridad tiene la obligación de publicarlos un mes antes. Un mes antes de que se vence el plazo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los formatos para cumplir con la DIOT bimestral? Hay que recordar que el cálculo del IVA ya homologó precisamente estos nuevos artículos de 2014, la presentación tanto de todos los impuestos federales, incluyendo el IVA, de manera bimestral. De tal manera que el IVA acreditable, que se tendría que estar informando en la DIOT, pues tendría que ser presentado en un formato diferente al que tenemos hoy día. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, entonces, sí, claro. Desafortunadamente, ahí nos crean ese tipo de controversias. Yo sostengo que no tengo la obligación simple y llanamente. Uno, porque tengo expreso que nos relevan y el mismo artículos transitorios nos han relevado de presentar información contable. Y asimismo no tengo formato. Sobre todo, ¿en dónde cumplo? Lo voy a presentar? Con la obligación, ¿no? Entonces, y para presentar esa información, tenemos el anexo 1, pues es precisamente el formato de la DIOT en el que se cumple con la obligación de estar informando sobre el IVA que te tienes que acreditar, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, Nico, en relación con esto? Con la DIOT yo sostengo que no tengo obligación, no nos preocupemos. La misma autoridad en sus obligaciones fiscales lo está reconociendo. Yo estoy comentando el fundamento en el que me baso para recomendar que no se presente la DIOT. Perfecto. Pues vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, en relación a las deducciones, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo la deducción siendo contribuyente de RIF? Aquí, señores, los radioescuchas, considero que este tip es el que vale la hora de entrevista, ¿no? A ver, te escuchamos. Bien. La entrevista, ¿no? Ya terminando este tip, si quieren terminamos el programa y nos vamos a comer temprano. Órale, pues. La situación es la siguiente. De repente queremos amarrar los requisitos que se establecen para las deducciones en términos de la ley del ICR. Ahí es el artículo 100 de la ley del ICR precisamente, donde nos establece cuáles son los requisitos de las deducciones. Y ve, mira, aquí está. Es el 105 de la ley del impuesto sobre la renta. 105, ok. El artículo 105 de la ley del ICR nos habla de los requisitos de las deducciones, pero ojo, del régimen general de ley. Y dice, por eso me puse a buscarlo, fíjense. Dice artículo 105, las deducciones autorizadas en esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán de reunir los siguientes. Okay. Y nos hablan, bueno, que hayan sido estrictamente indispensables, que hayan sido erogadas, que se solicite un comprobante, de las retenciones del comprobante, que en cuanto a inversiones se cumplan en términos del capítulo 2, título 2, sección 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que es la deducción de inversiones, hablando por ejemplo de automóviles. Sí. Nos vincula íntimamente muchas de las deducciones que tienen las personas morales con este artículo 105, pero a donde quiero ir y quiero hacer énfasis, y ojo, estoy hablando en términos del artículo 5 de código, estoy aplicando estrictamente las disposiciones fiscales. Okay. No hay forma de interpretación, no estoy interpretando, estoy aplicando. El artículo 105 de la ley del ICR nos habla que los requisitos de las deducciones de esta sección, y cualquiera que tenga la ley a la mano me va a poder verificar, por favor, que el artículo 105 está en la sección primera del capítulo cuarto, título 2. Perdón, del título cuarto, capítulo 2. Ok.
que habla de las personas físicas del régimen general. Sí. Si quisiéramos amarrar esos requisitos con los de la sección 2, no es correcto, no aplica. Muy bien. Señores, los únicos requisitos establecidos en el régimen de incorporación fiscal son 2 expresos en la sección. 1, que sean estrictamente indispensables y que hablando de compras e inversiones mayores a 2,000 pesos, sean pagados con cheque. De ahí en fuera, el resto de los requisitos no son aplicables al régimen de incorporación fiscal. Compras e inversiones, dijiste, mayores de 2,000 pesos. Así es. Se ha pagado con sistema financiero. Así es. ¿Significa que los gastos sí pudiera pagarlos en efectivo? Expresamente, sí. Oye, No importando el monto. no importa el monto. Es más, tenemos problemas ahorita con la deducción de los sueldos y salarios pagados en efectivo. Ahorita hay muchas personas porque están inquietas, porque oye, yo pagué mis sueldos con efectivo y existe regla de resolución, me dice, bueno, si pagaste en efectivo es deducible siempre y cuando me emitas el CFDI por esa nómina. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, ¿y si no cumpliste en tiempo? Ya tenemos esta resolución miscelánea, nos dieron 3 días, Fidel, para poder emitir el comprobante. Pero no dice expresamente que en caso de que incumplas no vas a poder deducir esos sueldos. No dice eso. ¿Cómo se interpretaría? Es decir, ¿se podrá deducir, me haré acreedor a una sanción únicamente o no es deducible el sueldo del cual no se expida el CFDI dentro de los 3 días posteriores? Bueno, hablando de la regla en específico, yo considero que ahí nos estamos jugando la deducibilidad. Sí, de plano. Ahí siento que nos estamos... No una multa como tal. Bueno, la multa vendría porque no te aplicaron, o te aplicaste deducciones de más y tu base fue menor de la que debía. Pero eso es derivado de la base, no de la deducción. Porque fíjate que hay gente muy preocupada que no pudo timbrar en la fecha límite. Y me dice, yo timbré una semana después, yo apenas estoy timbrando, ¿qué va a pasar con mis sueldos? Híjole, pues... Estoy corriendo riesgos, ¿eh? Sí. Ahí sí, por supuesto que existe ahí una contingencia. No deducible, Nico. Sí, yo lo veo así. Desafortunadamente, mira, sí me puedo defender, ¿eh? Eso es indudable. Eso es indudable. Ante todo acto de la autoridad nos podemos defender. Tengo ahí precisamente y siempre lo comenté, el artículo 31, el 4º párrafo de código que te comentaba que los formatos tienen que ser publicados en el diario oficial. Un mes antes. ¿Sabes qué es lo que yo veo ahí, Fidel? A ver si lo compartes. ¿Estás de acuerdo que los complementos son publicados en la página del SAT? Sí, es correcto. Así te lo dice una regla de resolución. Dice la regla y que son de carácter obligatorio incorporar ese complemento en los comprobantes, ¿no? Pero veo que esa regla está violando ese principio de supremacía de ley. Del 31 en Del ese 31. caso. Claro, claro. Yo considero que donde se deben de publicar los complementos, todo lo que tendría que publicar, que sea obligatorio, en términos del 31 tendría que ser publicado en el diario oficial. Sí, sin duda. Pero desde hace tiempecito el SAT ha pretendido legislar a través de su portal, a través de su página, indebidamente. Sí, ¿no? Y formatos que no sacan a tiempo, tenemos prórrogas porque sus sistemas no están sirviendo, nada más los avisos de antilavado de dinero, ¿cuánto tiempo se han prorrogado? Sí, no sí. tenemos todavía formato, no sirve la página, en fin, tenemos No, una serie de problemas tremendos. porque están trabajando en la página. Entonces, yo creo, sí están trabajando a marchas forzadas, me queda perfectamente claro. El problema es que nos queda una serie de incertidumbres en la práctica que de repente no sabemos. Es más, ha habido expositores que dicen, yo dar del RIF, no hombre, con todas las broncas que tiene, ¿para qué nos metemos en problemas, Sí, no? sí, Estar sí. dando opiniones al respecto. Sí. Pero bueno, existimos valientes que de repente nos Le atrevemos a dar una entramos a opinión, esto, ¿no? ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, entonces, perdón. Te interrumpí, estábamos en entonces los requisitos para poder Ajá. deducir en RIF. Nos explicabas que únicamente son 2 expresamente. 2. El artículo 105, te comentaba, nos habla de los requisitos de la sección y nada más déjame enunciártelo, ¿no? Sí, que por hayan favor. sido efectivamente erogadas, que sean estrictamente indispensables. Nos habla de las inversiones que procedan en términos del artículo 104 y el 104 nos remite a la deducción de inversiones de personas morales. Correcto, correcto. Que se resten una sola vez,
Que los pagos de primas por seguro se hagan conforme a las leyes en materia. Cuando el pago se realice a plazo, la deducción procederá por el monto de parcialidades. Que tratándose de inversiones no se le dé efecto a su revaluación, efecto fiscal. Y en la fracción octava nos habla, por ejemplo, de los plazos en el que se tiene que cumplir con la obligación. Entre ellos, el último párrafo, y nuevamente, quien guste verificarlo, por favor, el 105 último párrafo nos dice: para los efectos de esta sección se estará lo dispuesto en el artículo 27, fracción tercera, que nos habla de la documentación comprobatoria. Ok. Nos habla la fracción cuarta, está registradas en contabilidad, quinta, retenciones, fracción sexta, que el IVA venga desglosado, fracción décima, que de la asistencia técnica, que demostremos que la persona que me lo está proporcionando en el caso de extranjeros tenga la capacidad de hacerlo. Okay. Nos habla de los requisitos de previsión social, del valor de mercado. Ya con esos yo creo que les doy alas a los contadores que nos están escuchando. Señores, técnicamente hablando, por eso te comentaba hace ratito. Sí, oye, sí. Todos los proveedores que te den CFDI van a caer en el sistema de mis cuentas, sí. Pero de acuerdo a lo que estoy interpretando, estoy aplicando en ley, no necesito un comprobante fiscal para deducir. Es más, yo podría decir que un comprobante simplificado que solicite un RIF lo puede hacer perfectamente deducible. Así de fuerte está esta parte de la deducción. Si me hubiesen aplicado en la sección segunda, que los requisitos de las deducciones son las que aplican a la sección primera, adelante, ya no tengo duda, me callo y lo aplico. Claro. Pero en este caso no. Nos habla de los requisitos de la sección primera. Entonces, no necesito comprobante, no necesito que el IVA esté desglosado. Fíjate a qué grado me puedo ir, ¿eh? Si yo le hago una retención a una persona, no estoy obligado a enterarlo para llevar a cabo la deducción. Nada más imagínate Sí, ¿no? lo fuerte que te estoy diciendo. Así es. Aunque seguramente la intención del legislador no es esa. No ¿verdad? es esa. A eso iba. Uh-huh. Esto considero que sirve en caso de algún medio de defensa. Oye, se me fue un comprobante. Bueno, pues mételo, no es demo, mételo. Nada más, bueno, por supuesto que me estoy arriesgando a que abusen de la regla, ¿no? Pero bueno, del comentario que estoy haciendo. De acuerdo. Pero estoy aplicando ley. Y lo sostengo aquí. Aquí, venga quien venga, lo sostengo. Perfecto. Porque esos requisitos aplican a la sección primera. Nada y es más, ya nada más como acotación. Es decir, si estoy hablando de inversiones, Fidel, ¿cuál es el monto que tenemos deducible hoy día para efecto de los automóviles? 125. 135. 135, 125. Está limitado el monto de la deducción de inversiones en automóviles. Pero ojo, nuevamente digo que estos requisitos, precisamente del 104 que nos envía a la deducción de inversiones para personas morales, está ubicado en la sección primera, no en la sección segunda. Claro. Eso querría decir que personas del RIF se podrían comprar un automóvil de un monto mayor al que está limitado hoy día en la ley del ICR. Son 125, 135 mil pesos. Creo que ni tú ni yo, creo que son 130, ¿no? Algo así. Por ahí debe estar. Ok, por ahí anda. 125 yo casi me acuerdo, ¿eh? Entonces, Bien. ojo, puedo comprarme un automóvil con un monto mayor y lo puedo deducir en el RIF. Sin mayor problema. Sin mayor problema. Fíjate. Siempre y cuando, ¿cuál es el único requisito? Esa sí es una inversión, pagarla con cheque. Transferencia. Así es. Claro. Con eso, en materia del artículo, y esto está fundamentado, 112 fracción quinta de la ley del ICR, esos montos tienen que ser hechos con cheque o transferencia. Entonces, con ese requisito no me importa cuánto valga el coche. Ok. Bueno, pues. Fuerte. Sí, que nuestros amigos tomen en cuenta esto y que valoren. Puede ser bastante atractivo. Sin duda. Así es. Nico, quisiera aprovechar esta pregunta también para plantearte o preguntarte qué tan recomendable es que las demás personas físicas que no estén en RIF, que ya ves que se les permite llevar la contabilidad en el sistema Mis Cuentas, ¿consideras tú recomendable que así sea? ¿Consideras apropiado, por ejemplo, al de honorarios, al arrendador, que sin estar obligado, porque no es RIF, puedan llevar su contabilidad en este sistema de registro fiscal Mis Cuentas? Porque por ahí se permite, desde luego, ¿no? Sí, personas que no formen parte del RIF personas que estén en el RIF es obligatorio. Okay. El resto es una posibilidad de cumplir con esa obligación, sí. Mira,
Yo creo que ahí la recomendación es más bien práctica. Oye, ¿sabes qué? Le entiendes a la computadora, le manejas un poco al internet, estás, por ejemplo, siempre con mucho respeto, oye, eres carpintero, eres un fontanero, eres una persona de tiendita, pero le manejas un poco al internet, considero una buena herramienta el sistema de mis cuentas. Ya lo analizaste, ya te metiste, ya lo viste y consideras que sí. Sí, me parece bien, ¿eh? Uh-huh. Me parece Cumple. práctico. Okay. Para las personas que necesitan, sobre todo, pues un poco más de control, no sé, estoy hablando, siempre y cuando no rebases el monto de los 2 millones, a lo mejor yo tengo un edificio que estoy rentando y a lo mejor necesito tener un control todavía más específico sobre a nivel contable. Ojo, hay que recordar que técnicamente todas las personas estamos obligados a llevar contabilidad. Para efectos financieros estamos obligados a aplicar todo esto, ¿no? Oye, si yo tengo un edificio y no rebaso el monto de los... si estoy hablando de arrendamiento, perdón, ahorita mezclé. Si estoy hablando de arrendamiento y obtengo, no sé, una cantidad ya más importante de ingresos, oye, pues mejor me contrato a un contador, llevo mi contabilidad, pues debe de tener, por supuesto, conocimientos en materia. Ya sabes que nosotros los contadores tenemos que moverle a todo, entonces debes de tener ahí conocimientos de nómina, debes de tener conocimientos de fiscal, de defensa, etcétera. Bueno, pues mejor me contrato a un contador, pues para que me lleve mi contabilidad completita, y para él es opcional el RIF, ¿no? Porque seguramente el control financiero de ese edificio debe ser más estricto que el que puede llevar una tiendita, ¿no? Claro, sin duda. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada, considero cuestiones prácticas. En la técnica, pues todos deberíamos llevar contabilidad, tener nuestro contador, llevar nuestros estados financieros, pero en la práctica, pues estoy seguro que una persona de una tienda, pues no puede tener ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, Nico. Oye, con respecto a las pérdidas que pueden aplicar los del RIF, porque bueno, si yo era de régimen intermedio o incluso de régimen general, pude haberme ido al RIF si los ingresos no excedieron del límite de los 2 millones y demás requisitos, ¿no? ¿Qué tratamiento, cómo le voy a hacer para poder amortizar o aplicar esas pérdidas que traía en otro régimen ahora en el RIF? ¿Cuál sería la mecánica, Nico? Eso está muy interesante, Fidel. Y, híjole, nos crea una serie de problemas en la práctica también muy importantes. Desafortunadamente, tenemos resolución que únicamente nos habla de personas del régimen intermedio. Únicamente personas del régimen intermedio. Nosotros sabemos que hoy día personas que estaban en el régimen general, que no hayan rebasado de 2 millones de pesos, pueden incorporarse a este régimen con toda la facilidad del mundo. Ok. Entonces, personas que estuvieron en el régimen intermedio, que traigan una pérdida, es aplicable en el RIF, pero no nos habla de personas del régimen general. Ahí desafortunadamente me delegó a este sector que pues seguramente si estamos iniciando un negocio, invariablemente siempre que le estás iniciando, pues tienes que estar pagando y de ahí deriva por supuesto una pérdida. No contempla al régimen general. Personas del régimen intermedio que tengan pérdidas es aplicable en el RIF. En una primera instancia dices, qué bien, me parece perfecto, qué bonito, qué buena oportunidad, pero de repente nos preguntamos, oye, si en el primer año las personas del RIF no tienen obligación de pagar impuestos, ¿para qué aplicar una pérdida del año pasado? No me va a servir de absolutamente nada. Claro. Al contrario, voy a amortizar y voy a disminuir mi pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Ahora, desafortunadamente la regla de resolución tampoco contempló a qué nivel hay que estar aplicando esa pérdida fiscal. Yo sé que por inercia, muchos contadores van a decir, ingresos menos deducciones, menos PTU, menos pérdida fiscal, porque ya tenemos la fórmula bien clavada, ¿no? Sí. Ya la tenemos bien clavada en la memoria. Entonces, en este concepto, efectivamente considero correcta la aplicación, pero ya esa pérdida no tiene una mecánica de aplicación. Yo ya no tengo, en términos de la ley actual, posibilidad de actualizar esa pérdida. No existe. Simple y llanamente no existe. Y lo que tengo hoy día en la ley y en resolución miscelánea, lo único que debo de interpretar, porque ahí sí ya es interpretación,
Voy a tomar el monto de mi pérdida fiscal y la voy a sumar a mis deducciones para disminuir los ingresos. De tal manera que el próximo bimestre, si derivado de ese monto, mis deducciones son mayores a los ingresos, lo aplico en el próximo bimestre como una deducción más. Sería la mecánica. Es la mecánica. Correcto. Pero entonces la pregunta es efectivamente, bueno, ¿y mi actualización? No habría. No. Ahora, imagínate, te decía, a lo mejor llevaste a cabo una operación muy fuerte, un pago muy fuerte de inversión, gastos, etcétera, para iniciar tu negocio. Lo arrancaste, traes una pérdida, no sé, quiero decirte, a lo mejor 1,5 millones, 500, 600, lo que tú quieras, ¿no? Oye, si el monto es absorbido por cada bimestre, todo lo vamos a estar aplicando como una deducción para el próximo bimestre. Estoy seguro que por pérdidas de 1,5 millones, ya la actualización ya puede pegar, ya puede pintar un poco más en la base del impuesto. Ahora, si yo preguntara, oye, ¿y esta pérdida, si no la aplico en el primer año, la pierdo el derecho? No tengo ni idea. No hay nada. No hay al respecto. nada, Claro, no tenemos claro. aplicación al respecto. Como no que tengo fue una hecho pérdida. eso Así. al vaporazo. Al vapor, exactamente. Entonces, desafortunadamente, como no tengo mecánica, ahí es precisamente lo que yo quiero promover con este tipo de programas. Señores, preguntemos. Sin duda, Hay que es estar lo preguntando recomendable. para que nos den una respuesta. Pues es- Aunque sea de primera instancia, no le creas. No le creas porque no tenemos ninguna mecánica. Pero por lo menos que lleguen esas preguntas a otros niveles y que saquen algo al respecto. Sí, y es para eso Así necesario es. hacerlo en esos términos, ¿no? Ahora, nada más déjame también acotar en materia de pérdidas. Esto sin duda nos pega también en la base de PTU para los trabajadores. Ok. La situación es la siguiente. Si yo traigo una pérdida del régimen intermedio, la estoy aplicando en el RIF, me dice la ley que eso lo tengo que sumar a las deducciones. Sí, señor. De tal manera que si en un año estoy aplicando en pérdida fiscal del año pasado, que te decía era importante, seguramente en todos los meses no tienes base. Ahora la pregunta es, en la PTU nos dice que la suma de la PTU de los trabajadores es la suma de las utilidades de cada bimestre. Así es. Y como le cambiaron el nombre a la pérdida como deducción en los próximos bimestres, técnicamente hablando, no tengo base para los trabajadores. Les vas a pegar. Y les estás afectando con una pérdida del Claro. año pasado. Claro. Entonces, por la redacción, no tengo base de PTU este año para personas que estén trabajando personas que estén trabajando para personas que están en el RIF y que traigan pérdidas. Técnicamente hablando, olvídense de utilidades en el 2014. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Por esta situación. Por la Claro, redacción. Claro. Nada más para fundamentar y para volver a comentar lo que tú dijiste. Es un vaporazo. ¿Te les olvidó? Ojalá que nos escuchen nuestras autoridades y corrijan Y esto, ¿no? definan situaciones. Correcto. Así es, Nico. Oye, Nico, ¿y qué hay con respecto a estímulos fiscales para los RIF en el decreto del 26 de diciembre del 2013? Por ahí hay publicado algo que después se ajusta, me parece, mediante resolución miscelánea. Es correcto. A ver, ¿cómo está, Nico? Explícanos, por favor. Eso está también muy interesante. Mira, dentro de las facilidades que tiene la ley del impuesto sobre la renta, está la disminución del 100% del ICR durante todo el primer año. Y de repente surge la pregunta, oye, ¿y el resto de los impuestos? Hay que recordar, por supuesto, que para IVA no hubo una reforma ni una facilidad expresa en ley para las personas del RIF y tampoco para IEPS, que hay que recordar que para 2014 tenemos nuevos objetos de impuesto. ¿Es correcto? ¿No es Sí. cierto? Tenemos estos productos de alta densidad calórica, son más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Y si yo vendo estos productos, hablando precisamente de la tiendita, hay que recordar que el IEPS grabó toda la cadena comercial, es decir, desde los distribuidores hasta el consumidor final. Así es. Entonces, técnicamente hablando, una persona en una tiendita que está vendiendo productos con esas características, tienen que cargarle el 8% por concepto de IEPS. Chocolates, papitas y todo esto, Botanita, ¿verdad? ¿no? Todo Así esto. es. Muy, pues nos quejamos y se están preocupando por nosotros, Fidel. Ahí, yo le daría un abrazo a mi diputado en cuanto lo viera, ¿no? Gracias por preocuparte Sí, por mi caray. salud, ¿no? Entonces,
tenemos la obligación efectivamente de estar grabando toda la cadena comercial. Este decreto precisamente nos permite facilidades en materia de IVA y de IEPS. Oye, ¿no quieres cobrarle a tus clientes ni IVA ni IEPS? Hazlo. No le traslades el impuesto, ni IVA ni IEPS a tus clientes, a costa, por supuesto, nada es gratis, siempre y cuando el IVA y el IEPS que te cobren tus proveedores me lo consideres como deducción y no como acreditamiento. Se convierte en un gasto. En un gasto, efectivamente. Y desafortunadamente el decreto nos habla de que personas que estén en el RIF y que únicamente lleven a cabo operaciones con el público en general. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pensando? Bueno, personas que estaban en estas tienditas deberían de anunciar ahí, ¿no? Señores, ¿quieres un comprobante fiscal? Yo no te lo doy porque yo nada más realizo operaciones con el público en general. Muy bien. ¿No? Yo sugiero ahí alguna foto de alguna chica para que lo vean, sea notorio, para ¿no? Que sea atractivo, ¿verdad? Para que sea atractiva la lectura, ¿no? Para que lo vean y no haya problema al rato de que te compran, te pagan y te pidan el comprobante y no haya esa posibilidad. Muy bien. Entonces, ojo, ese decreto nos habla de únicamente operaciones con el público en general. O sea, había ahí esa gran limitación. Claro, claro. Efectivamente, como tú bien lo mencionaste, el 13 de marzo, en la primera modificación de resolución, fue publicada una regla donde efectivamente nos permiten emitir comprobantes de manera específica a clientes con un RFC. Entonces, aquí ya este punto me parece bastante accesible. Llevo a cabo operaciones con el público en general, llevo a cabo operaciones con personas que requieren comprobantes. Muy bien. Perfecto, perfecto. No pierdes el decreto. Nada más que aquí me vas a tener que calcular una proporción entre el total de las operaciones y en las operaciones por las cuales sí llevas a cabo la emisión de comprobantes fiscales. Es más o menos como un factor de prorrateo. Sí, de acuerdo. Como lo tenemos en IVA. Así es. Oye, tomo el monto de las facturas por las que expedí comprobantes o emití un comprobante fiscal entre el total de operaciones y saco una proporción. Esa proporción, en términos de resolución miscelánea, lo multiplico por el monto del IVA que me hayan cobrado mis proveedores y el resultado lo voy a poder acreditar. De tal manera, por supuesto, que te puede generar el derecho, tú lo sabes, de solicitar una devolución en una compensación o acreditable con periodos posteriores de IVA. Entonces, el decreto ciertamente venía muy limitado, pero la resolución miscelánea me da herramientas para poderlo aplicar en otros casos. Ahora sí está completo el beneficio. Ya creo que está completo. Bueno, hay que pedir a las autoridades que lo contemplen porque ese decreto tiene vigencia anual. Nos habla que durante el ejercicio 2014. Quiero ver con posterioridad, a ver qué casos o si hay posibilidades de que saquen un decreto similar, a lo mejor en una proporción menor, ¿no? A lo mejor aparejado con la reducción de ICR. Ok, pero que sí exista algo. Que exista algo, que exista algo para efectivamente que estas personas faciliten esta situación. Y además, el decreto pues hace más competitiva a la persona que aplica dicho decreto. Muy bien, Nico, muy bien. Oye, Nico, el tiempo se nos acaba, pero no quiero dejar de preguntarte dos cosas muy importantes para nuestros escuchas. Una, se acaba de publicar un decreto de apoyo de beneficio a los RIF en materia de IMSS. ¿Nos puedes platicar en términos generales en qué consiste ese beneficio, ese apoyo? Bueno, existe una reducción de las cuotas obrero-patronales, tanto para trabajadores que formen parte o sean empleados del RIF, y inclusive para las mismas personas que estén incorporadas en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal. ¿Significativa la disminución? Sí, estamos hablando prácticamente del 50% de las cuotas obrero-patronales. Siempre y cuando, por supuesto, a condición pues de que estemos cumpliendo con las obligaciones de estar haciendo los pagos, de que cumplamos en términos de la ley con las obligaciones correspondientes. Sí nos habla, fíjate que aquí sí hay un problema, considero, práctico. Desafortunadamente, la reducción de estas cuotas obrero-patronales se contemplan a partir del mes en el que entres en el régimen de incorporación y tengas empleados. Porque a lo mejor, por supuesto, ¿yo para qué me voy a preocupar si yo durante los primeros 6 meses del 2014 jamás tuve empleados? A lo mejor a partir del segundo semestre empiezo a tener precisamente acceso a un trabajador, ya tendría la posibilidad de estar incorporando a esta persona, pero también está muy limitado.
nos dice personas que el año pasado no hayan cotizado en el Seguro Social durante los últimos 24 meses. O sea, quieren nuevecitos. No nuevos, a lo mejor desempleados o que estuvieron en la informalidad, pero yo tengo que estar rastreando hace cuánto tiempo estuvo dado de alta esa persona. Y si esta persona, hay formas, por supuesto, digamos, extraoficiales, donde puedes conseguir esos datos, pero en la práctica tú no puedes averiguar cuánto tiempo ha estado laborando para otro trabajador o cuándo fue la última vez. Claro. Entonces, difícil. Muy difícil. Si el trabajador te dice, no, yo tiene 3 o 4 años que no trabajo para absolutamente nadie y no he estado dado de alta en el régimen obligatorio. De verdad, ¿cómo me aseguro yo que me está diciendo la verdad? Ahora, el Seguro Social me va a decir si sí efectivamente no estuvo laborando, que sí es sujeto a este decreto o no. ¿Qué elementos me va a dar para poder asumir este decreto? Entonces, sí se establece un buen porcentaje. Están por publicar, por supuesto, el sistema para cumplir con esta obligación y efectivamente nos habla del 50% durante el primer año, siempre y cuando no se rebase el ejercicio fiscal. Es decir, el ejemplo que te planteaba, entrado en julio, este decreto del 50% solamente me va a aplicar durante el primer año, el 50% durante los 6 meses que queden del ejercicio fiscal. Nada más. Nada más. Muy bien, Nico. La otra pregunta que te quiero hacer es, yo soy RIF, únicamente tengo un negocio, como los pagos que voy a hacer van a ser definitivos, ¿no podré entonces darle efecto a deducciones personales? ¿No estaré obligado a presentar declaración anual y voy a perder esas deducciones personales siendo RIF? Bueno, hay que recordar que las deducciones personales nos hablan el propio artículo, que esa deducción aplica para personas que realicen cálculo anual. Entonces, efectivamente, tú ya me diste elementos para decir que desafortunadamente una deducción personal no la puedes aplicar en el RIF, porque efectivamente el cálculo bimestral es definitivo y no tenemos obligación de llevar a cabo un cálculo anual. Pero también esas personas se enferman, también sí, claro. Esas personas pagan colegiaturas de sus hijos. Claro. ¿Injusto? Sí, mira. Recuerda que desafortunadamente este régimen es una opción. Correcto. Entonces te dirían, ¿sabes qué? Bueno, ¿quieres aplicar deducciones personales? Pues vete al régimen general, ahí sí la aplicas. Nada más que el problema pues es la serie de obligaciones y el monto del impuesto que tienes que estar pagando. Muy bien, Nico, muy bien. Oye, pues caray, se acabó el tiempo, un verdadero agasajo escucharte. No, hombre, gracias. Ojalá que pronto otra vez tenga yo la oportunidad de entrevistarte. Créeme que fue un honor para mí entrevistarte, Nico. No, al contrario, hombre, ¿sabes qué? Debí haberte entrevistado yo, Fidel. A la próxima voy a tener que cambiar el papel. Muchísimas gracias. Y bueno, 1 minuto, 2 minutos para unas conclusiones para nuestros escuchas en cuanto a este régimen. ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo concluyes tu exposición? Pregunten por todos los medios. Necesitamos que las autoridades se den cuenta de toda esta clase de incertidumbres que tenemos. Yo estoy seguro que muchos se dan cuenta, muchas autoridades a nivel nacional se han dedicado a dar cursos, capacitaciones, y surgen ahí las preguntas. Entonces, no es nuevo lo que estoy diciendo, son muchas las inquietudes de las que nosotros hemos vivido, Fidel, tú las has vivido, ha habido muchas preguntas, y creo que lo mejor pues es preguntar para ver si algún día nos publican alguna regla, algún decreto que nos permitan aclarar todas estas situaciones. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. No, Fidel, muchísimas gracias. Amigos, los esperamos el próximo lunes en un programa más de los mejores fiscalistas de México. Gracias, muy buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.